Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural y garantizamos el acceso a la seguridad social. Brindamos prestaciones por desempleo. Fomentamos y ofrecemos capacitaciones a los trabajadores y empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Seguimos. Caminamos. Avanzamos. A pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba no se detiene. Este 2021, en su quinta edición consecutiva, la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca. Los 10.800 productores agropecuarios que en 4 años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social. Planeta, persona, prosperidad. El equilibrio entre estos 3 ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año. Cuidar el planeta, apuntar a la prosperidad, definirnos como personas. 5 años de buenas prácticas agropecuarias, un lustro para la mayoría de edad, de una idea que fue acción y de una acción que hoy es realidad. Un programa consolidado. Una sinergia público-privada que se fortalece. Una mano tendida que afianza lazos, sosteniendo lo probado, incorporando propuestas, mejorando cada vez más. Tenemos otro desafío en puerta, una nueva oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, con responsabilidad, cuidándonos, pero cumpliendo con la premisa de producir alimentos y ser el gran motor que empuje hacia adelante. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, buenos días. Después de este descanso, espero que hayan recuperado energías para seguir en esta segunda etapa de los viernes de buenas prácticas. Como les dije al principio, los invitamos a poner nombre, apellido, quit en el chat para acreditar la asistencia de los que estén participando. Y bueno, en este caso, en este viernes vamos a continuar con lo que dejamos la última vez, estas charlas sobre alimentación y nutrición. Pero antes me gustaría darle la bienvenida para que dé un saludo institucional a Aquiles Salinas de INTA, que es el director de la Estación Experimental INTA Manfredi. Y bueno, también recordarles que es un espacio compartido entre muchas organizaciones que lo venimos sosteniendo hace varios meses, así que siempre es un honor y un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Pablo Romano, desde Renatre, soy ingeniero agrónomo, y bueno, voy a estar también moderando el espacio, pero antes me gustaría, como les dije, darle la palabra a Aquiles Salinas,
de INTA Manfredi para que nos dé un saludo y haga una apertura de este espacio tan importante. ¿Estás por ahí, Aquiles? Sí, Pablo, bueno, muchas gracias. Un saludo y bienvenida a todos los que están asistiendo hoy a este evento. En un número muy importante, estoy viendo 145 personas conectadas, que por la información que había recibido no se ha mantenido a lo largo de la primera etapa de capacitación vinculada a la higiene y seguridad y ahora más al aspecto productivo. Recién comentaba Pablo de las organizaciones. Realmente años anteriores el INTA, de alguna manera como una estrategia o un uso y costumbre, se caracterizó porque sus formas de actuar eran más bien individuales, y hace un par de años que se ha puesto como eje la vinculación o la relación no solo con organismos públicos, sino también con organismos privados, ¿no? Y a partir de este eje y del cumplimiento o de la intención de llevarlo adelante, surgieron estas capacitaciones, principalmente en este vínculo con RENATRE y GOATRE, para lograr este programa tan ambicioso y que viene cumpliéndose perfectamente. En lo que es público, bueno, con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Trabajo, que son parte también de los organismos que apoyan esta reunión, no solo las capacitaciones, sino también otras actividades vinculadas a la producción y al acompañamiento de los productores son otro de los ejes que nos vincula o nos relaciona con estos organismos. Pero también ese trabajo lo estamos haciendo dentro del propio INTA. El INTA se divide por provincia, pero particularmente para esta temática, el trabajo o el aporte que ha permitido la participación de técnicos de INTA Rafaela, también referente en lechería, y destacar, en el caso que me toca a mí, las agencias de extensión que se relacionan a Manfredi, como es Ucacha, Brinkman, San Francisco, Villa María. Particularmente, y antes de pasar la palabra a la presentación de Catalina, quería agradecer a Sergio De Quino y Víctor Capuchino, porque desde su rol de la organización realmente armaron un programa muy fuerte, sobre todo para los que están vinculados a la lechería. Y por supuesto la parte más grata va a ser empezar ahora a escuchar cuestiones técnicas como lo que nos va a brindar Catalina de alimentación. Nuevamente un agradecimiento por el esfuerzo, por la participación, por la continuidad. Son muchas semanas, amén del descanso que tuvimos de vacaciones, y el alto nivel de participación dar imagen de que realmente la información que está brindando es muy importante. Así que bueno, los saludo nuevamente y éxito en el resto de la jornada. Muchas gracias, Aquiles. Tal cual como decís, es un espacio muy importante y es un gran logro haberlo sostenido tanto tiempo en lo que va del año, y también es un buen reflejo la cantidad de gente conectada, interesada en estas temáticas, así que me parece que es un motivo de celebración y de realmente hacer ese esfuerzo para seguir sosteniéndolo en el tiempo. Y bueno, hablando de este trabajo interinstitucional y demás, ahora le quería presentar y dar la palabra a la secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, que en este caso va a estar con un rol distinto, más desde su vocación universitaria. Nos va a estar hablando de la alimentación y principalmente de la nutrición y la importancia de la fibra en lo que es la alimentación de la hacienda. Y después la va a estar acompañando Marco Zenobi, también una persona muy formada, especializado en alimentos, en alimentación de la vaca en transición, de crianza y nutrición. Marcos tiene un doctorado, Master in Science y demás, y nos va a hablar de cómo otras categorías de la vaca, como les decía, en transición y crianza, también se ven beneficiadas por esta nutrición asociada a la fibra y a la incorporación de la fibra en la dieta. Así que bueno, Catalina, si
si estás ahí. Sí, acá Somos estoy. todos Buenos oídos. días. Bueno, buenos días a todos. Un placer compartir este espacio de capacitación. Yo estuve la vez anterior, si recordamos, y si me permiten voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Vos, Pablo, indícame si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, estamos en esta segunda jornada donde vamos a tratar este tema de alimentación. Y yo siempre voy a poner en contexto que vamos a hablar de la alimentación de la vaca lechera. Marcos me va a ayudar con otras categorías, pero queríamos siempre referenciar a que la alimentación es parte del resultado económico, pero este resultado económico siempre es el resultado, claramente, de aspectos productivos, de los precios relativos de insumos y de los productos y de la estructura o gastos directos de esa empresa. Estos aspectos productivos son los que hacen la eficiencia del manejo, los precios y los gastos de estructura y los gastos operativos hacen la eficiencia y la gestión empresaria, pero nosotros nos vamos a dedicar en realidad a ver una parte de este complejo que es un sistema tambero. Nosotros en estos aspectos productivos decíamos que dentro de la eficiencia del manejo productivo tenemos aspectos relacionados al manejo, a la sanidad, a la reproducción y alimentación, que vamos a hacer foco en la alimentación, pero la alimentación también es un mundo. Y en este mundo de la alimentación también dijimos, bueno, vamos a hablar de algunas cosas. Esas algunas cosas vimos, digamos, la presentación anterior, hablamos de la eficiencia en el uso de los alimentos, cómo podíamos controlar las pérdidas y cómo eso tenía un impacto tan importante en la rentabilidad del negocio. Podemos hablar de formulación, de la historia nutricional de los animales, o podemos hablar hoy, vamos a hacer foco en un componente de la dieta que consideramos importante. Vamos a hablar de la fibra en la alimentación de las vacas lecheras. Entonces, dentro de este contexto tan, digamos, contextualizamos la fibra dentro de una parte de la alimentación que es parte de la eficiencia del manejo productivo, que juntamente con otros aspectos van a determinar la rentabilidad del tambo. Y vamos entonces a hablar de la fibra. ¿Y por qué hoy hablamos de la fibra cuando es un componente que durante mucho tiempo no le dimos mucha importancia? Es porque acá en estas fotos vemos cómo hubo este camino desde unos tambos eminentemente pastoriles con una mínima suplementación, cómo la historia nos fue llevando a ir incorporando suplementos hasta llegar hoy en muchos casos a una alimentación totalmente estabulada. Entonces esto provocó muchos cambios. Para resumirlo, históricamente en Argentina la alimentación de los sistemas productivos era hace muchos años base pastoril. Hoy están volviendo algunos sistemas pastoriles muy interesantes, pero en aquel momento las dietas eran abundantes en fibras y no representaba un problema pensar en la fibra. Pero en los últimos años la fibra ha adquirido relevancia, dado que al incrementarse la participación de los concentrados, disminuye la participación de la fibra, y lo que tenemos que ver es cuál es el rol de la fibra en la alimentación de una vaca lechera. ¿Por qué a una vaca lechera no se le puede dar una dieta como si fuera en un feedlot? Ya está estabulada, digamos, ¿por qué no le podemos dar una dieta equivalente? Entonces, vamos a hablar de primero, ¿qué es esta fibra? O sea, ¿qué es la fibra? Y la fibra es todo lo que es la parte de la pared celular de los vegetales. Todos los vegetales tienen en sus células una pared y adentro de la pared tienen un contenido. Esa pared es lo que denominamos vulgarmente fibra. O sea, no hay fibra en ningún alimento de origen animal. Eso también para cuando te compren algún alimento de origen animal y si no contiene fibra, no, evidentemente no puede contener fibra, no debería nunca, porque la fibra es un componente vegetal que está asociado a la pared celular, que es una estructura de las plantas. Como las plantas no tienen esqueleto, es la estructura o el sostén lo da la pared celular. Por lo tanto, ustedes ya vamos entendiendo si el papel de la pared celular es dar estructura, rigidez a una planta,
es una parte que no es muy digestible, es más difícil de consumir y tiene más resistencia a la digestión. Esa fibra entonces incluye la pared celular. Esa pared celular, ¿cómo se mide? Pero se mide de otra manera, se mide como fibra detergente neutro. Y traigo esto a colación porque muchas veces ustedes pueden recibir análisis donde dice FDN, mucha gente habla de FDN, bueno, ¿qué es? Sí. ¿Alguna pregunta? No, está conectado a algún micrófono, Tati. Bueno. No, pero si querés hacer alguna ya pregunta, no hay ningún problema, Sergio. No, ya les pedí por el chat que vayan comentando, así yo las voy recopilando y te las paso. Bueno, cómo no, pero bueno. Esta manera de medir la fibra incluye a la mayoría de los componentes de la pared celular. Sí. Pero esta fibra, ¿qué tipos de fibra hay? ¿O toda la fibra es igual? Y nosotros le vamos a llamar que, esto es muy interesante estos nombres, porque decir la fibra es química o es física. Bueno, la fibra tiene esos dos componentes, tiene efectos físicos y efectos químicos. ¿Y qué son estos efectos químicos y físicos de la fibra? Y la pregunta es, ¿por qué damos fibra? O sea, ¿para qué damos fibra? ¿Por qué hay necesidad de dar fibra? Bueno, por estos dos grandes efectos. ¿Por qué le damos fibra química a las vacas? La fibra química, ¿qué quiere decir? Que los componentes de la fibra, que son celulosa, hemicelulosa, esos componentes van a ser utilizados por las bacterias del rumen y van a proveer energía. Por lo tanto, van a proveer una energía en una forma más lenta y nos permiten diluir el almidón, que es el componente de los granos. Entonces la fibra, desde el punto de vista químico, permite una dilución de la energía. Cuando yo agrego fibra a una dieta, lo que estoy haciendo es diluir el almidón, diluir los componentes concentrados, y por lo tanto no va a ser tan peligrosa desde el punto de vista de enfermedades. Por otro lado, es mucho más barata la fibra que cualquier elemento concentrado. Por lo tanto, reduce la inclusión de fibra el costo de la energía metabolizable de la dieta. Y también, obviamente, en este proceso de digestión ruminal, lo que hace es producir precursores para la síntesis de grasa butirosa. O sea que desde el punto de vista químico, la fibra diluye la energía, reduce los costos y además, al ser utilizada por las bacterias, me da un producto final que lo van a utilizar para sintetizar grasa. Una pregunta, Tati. Sí. Cuando hablas de fibra, ¿podrías dar ejemplo de alimentos que tienen más y menos fibra para que nos vayamos? Bueno, para que nos vayamos. De paso tomás el mate. De paso tomás el mate tranquilo. Sí, acá tengo un mate en medio del bosque. Es un bosque trucho, pero acá estoy. Está bien, está bien. No, bueno, muy buena pregunta. Cuando decimos todos los alimentos tienen fibra, o sea, todos los alimentos vegetales tienen fibra. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de fibra? Todo aquello que le denominamos también voluminosos, que son pasturas, todas las pasturas, sean de leguminosas como alfalfa, el trébol blanco, raíz, avena, cebada, centeno, también la moa, digamos como pasto. Bueno, todas las pasturas, festuca, y todas las subtropicales, que mucho no se utilizan para el tambo, pero todas las templadas tienen un contenido de fibra muy importante. También tienen fibra todos esos mismos forrajes que se conservan de alguna manera. Por ejemplo, cuando conservamos un forraje de manera por secado, como son la técnica de enificación, que me da los henos, que pueden estar como rollos o fardos, bueno, esos tienen mucha fibra. También hay otro proceso de conservar que es a través de la fermentación, o sea, y se denominan silajes. Silajes que pueden ser de maíz, de sorgo o de alfalfa, los más utilizados en el tambo. Bueno, todos estos alimentos, silajes, henos y pasturas, esos tres grupos son los que aportan mayor cantidad de fibra. ¿tá? Esos son los que tienen en la proporción relativa de sus componentes,
tienen mucha fibra, que se valora como fibra detergente neutro. Esa es la manera de medir. Tienen mucha fibra que se valora como fibra detergente neutro. ¿Se entendió, Sergio? ¿O quiénes tienen? Sí, perfecto. No, incluso está bueno la aclaración que hiciste, porque con el tema de que los cambios que vienen teniendo los sistemas productivos en los últimos 20, 25 años, de un pastoril neto a confinamiento total, en los extremos que tenemos, y todos conviven los sistemas, que eso es lo importante, incluso hasta, digamos, la tendencia a la producción orgánica también. Ahí ya hay tambos que están en esa línea de trabajo. Entonces está bueno que hayas hecho la aclaración, porque después es lo que después determina muchas veces el éxito o no del sistema de producción, considerando este tema que es tan simple pero tan complejo y tan importante en la alimentación del rodeo lechero, ¿no? Exactamente, y como la fibra, desde el punto de vista químico, bueno, yo me preocupo mucho por la fibra, porque en una dieta de vaca lechera vamos a ver la importancia, entonces, cuáles son las consecuencias de tener que incorporar mucha fibra, que tiene que ser una fibra de calidad. Entonces ahí el rol de cualquiera que esté en un tambo es procurar, primero, tener fibra de calidad, o sea, comer las pasturas en el mejor momento, y por otro lado, si son, digamos, elementos conservados, ya sean rollos, o fardos, o silos, tratar de cuidarlo lo más posible y de lograr la mejor calidad de ese recurso, porque como tienen que participar mucho en la dieta, tienen que tener mucha calidad, porque recordemos que las más demandantes en energía son las vacas lecheras en producción. Entonces, desde el punto de vista químico, me aportan esto, me van a diluir el almidón para evitar problemas, reducen el costo, y por otro lado, producen precursores. Cuando digo precursores es para poder hacer síntesis a nivel de glándula mamaria, de grasa butirosa, uno de los principales componentes de la leche, se necesita un precursor, o sea, alguien que le dé origen, ese es un precursor. Bueno, el ácido acético, que proviene de la degradación de la fibra, es uno de los precursores de la grasa. Por eso ustedes escucharán en el campo que para aumentar la producción de grasa hay que tener un buen contenido de fibra en la dieta. Pero también, ¿por qué nos interesa esta fibra física, digo? Que no es química, o sea, no quiero que se degrade, pero ¿por qué necesitamos también que el animal consuma fibra por los efectos físicos que produce? ¿Por qué? Porque la fibra, al ser un elemento largo, a tener dificultades, o sea, las bacterias tienen que, la vaca tiene que primero cosechar, tiene un tamaño largo, para que las bacterias puedan ingresar, tienen que masticarla. Entonces estos trozos largos de fibra lo que hacen es estimular la masticación. Y al estimular la masticación, lo que hacemos es incrementar el tiempo de rumiación, y cada vez que se rumia se producen más buffers. ¿Qué son buffers? Amortiguadores. Amortiguadores en el rumen. ¿Por qué necesitamos estos componentes amortiguadores? Porque pensemos que en el rumen las bacterias, cuando utilizan todos los alimentos, producen como producto final ácidos. Estos ácidos tienden a bajar el pH. Entonces, la presencia de estos buffers hace, que son amortiguadores del pH, hace que no se acidifique el rumen y tengamos como consecuencia una acidosis, que es una enfermedad que ya vamos a ver qué produce. Por eso es tan importante este efecto físico que tiene la fibra. La fibra estimula la masticación, estimula la rumia, estimula, y cada vez que se mastica más, se produce más salivación. Al haber más salivación, hay un mayor flujo de buffers al rumen, y esto evita los problemas asociados con la alta producción de ácidos. Por eso es tan importante la fibra. La pregunta es cómo se mide, porque usted dice, bueno, cuando hablamos de fibra, la gente dice genéricamente fibra, pero nosotros tenemos en un alimento, o en algún componente, valorarla desde el punto de vista de un análisis. Bueno, el análisis se llama FDN y mide características químicas, porque lo que me mide es la cantidad relativa de celulosa, hemicelulosa y lignina.
Pero esta FDN no mide las propiedades físicas. Esas propiedades físicas es el tamaño de partícula. Por eso también hay otros análisis que determinan el tamaño de la fibra, porque no es lo mismo una fibra larga que una fibra corta. Por ejemplo, hay un alimento que tiene un contenido de fibra muy alto, como es el afrechillo de trigo. Como le sacamos el almidón para hacer harina, como resultado del proceso industrial, me queda toda la parte que es fibrosa del trigo. Bueno, esa fibra es muy importante como proveedora químicamente de energía, pero tiene un tamaño, porque se muele a harina, digamos, ese afrechillo se muele y después se peletea, ese afrechillo no tiene un efecto sobre la masticación muy grande. Por eso decimos que hay dos tipos de fibra. Entonces, los que tienen la fibra física son las pasturas, los henos, los silajes. Y todos los alimentos, tanto los voluminosos como los concentrados, tienen fibra química, que se mide como FDN. O sea, es la manera de medir. Eso es lo que se denomina fibra efectiva, es aquella fibra que tiene por una longitud de partícula, tiene la capacidad de estimular la regurgitación, que vuelva a la boca, vuelva a ser masticado, y eso provoca todos esos movimientos ruminales, que esos movimientos ruminales son importantísimos para que se ponga en contacto primero los alimentos con el licor ruminado están las bacterias. O sea, ustedes piensen que el rumen es como un lavarropa, que se tiene que estar en constante movimiento. ¿Para qué? Porque la comida que va ingresando tiene que ser puesta en contacto con las bacterias. Y esos productos finales de degradación tienen que ir a las paredes ruminales y absorberse. Además, la fibra tiene un efecto también de abrasión sobre las paredes ruminales para mantener el epitelio mucho más limpio de todas esas células que se van queratinizando. Como cuando raspamos las células de la piel, bueno, eso hace la fibra sobre las paredes del epitelio ruminal. Hacen que siempre todas esas células viejas queratinizadas se desprendan y siempre tengamos un epitelio absortivo para que rápidamente pueda absorber las grandes cantidades de ácido que se producen en el rumen. A ti, ¿Sí? Pensando como para bajarle un poquito a la de todos los días, por ahí que les toca estar, sí, la mayoría de los que están acá, dándole de comer a las vacas, que es una tarea rutinaria, es una tarea, sí, titánica si se quiere, y realmente condiciona el valor del éxito del negocio lechero, básicamente. Sí. De todos los alimentos que estuviste mencionando y digamos, estuviste contándole, digamos, básicamente lo que sucede adentro de lo que no se ve. En lo, sí, que ven ellos cuando van a dar alimentos en general, digamos, desde un silo autoconsumo hasta un TMR de un mixer vertical. ¿Cómo le podemos transmitir a la gente estos conceptos teóricos que diste, que son en lo que no se ve adentro del rumen, que lo explicaste muy bien, para que ellos cuando a vista nomás se den cuenta de la calidad del alimento que le están, que por ahí ellos con el ojo se pueden dar, sin necesidad por ahí de llegar al análisis final de un laboratorio, darse de cuenta qué es lo que está sucediendo antes de darle la comida al animal. No sé si me explico con la pregunta. Sí, perfecto, porque, digamos, hay dos cuestiones. Los animales no les gusta mucho la fibra, o sea, no comen la fibra si no los obligamos a comer. Por eso, digamos, es responsabilidad nuestra que lo comen. Entonces, dejarle un rollo a la noche y creer nosotros que lo va a consumir, muchas veces el animal lo desarma, lo bostean, lo orinan, se acuestan, pero no lo comen. Nosotros con la fibra lo que tenemos que hacer es, por todos los medios posibles, que la coman. O sea, por eso da tanto resultado una ración totalmente mezclada, porque nosotros en un mismo bocado que va a tomar la vaca están todos los componentes que queremos que coman. Cuando damos alimentación separada, ¿cómo hacemos para asegurarlo? Porque una pastura es apetecible, es una pastura de alfalfa con determinado tiempo de permanencia en el lote, nosotros podemos tratar de que el animal consuma. Pero no es lo mismo eso que un rollo de moa,
o que una paja de trigo, o que un rollo de alfalfa viejo. Esa fibra tenemos que tratar, si esa es la fibra que participa en la dieta, lo que tenemos que hacer es tratar de que la coma y que cada bocado sea lo más parecido a lo que nosotros queremos que coma. La vaca tiende a elegir, y cuando uno le pone en el comedero y le dejamos tiempo, elige el maíz, elige el expeller, elige lo que le gusta, y todo lo otro lo sopla, y van a ver a las vacas soplando en un comedero, y lo que se va a ir es soplando toda esa fibra de tamaño muy largo. Por eso lo que hay que tratar es que la fibra tenga un tamaño lo más parecido posible entre todas ellas, para que lo pueda consumir en un bocado. Porque si no, la vaca con la lengua, ustedes vieron cómo en un comedero elige y come lo que quiere. Lo que tenemos que evitar es selectividad. Tenemos que hacer que coma. Pero ¿por qué queremos que hacer que coma? Y con esto ya termino, porque la idea es, la fibra nosotros no la vamos a medir. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que coma la fibra que determinó el nutricionista o el que indicó la dieta. Porque si no la come, por estos dos efectos. Uno era el efecto de diluir la dieta. Diluye, entonces tengo menos riesgo de la principal enfermedad que se llama acidosis ruminal. Cuando hay poca fibra o cuando el animal no la come, porque nosotros se la damos de una manera que no la come, cuando pasa eso, lo que tenemos es que tenemos probabilidad de desarrollar esta enfermedad que se llama acidosis ruminal. La acidosis tiene múltiples inconvenientes, porque de esa acidosis se desprende que además hay menor grasa en la leche. O sea, esta acidosis, por una cuestión de cuestiones metabólicas, hace que también tenga un porcentaje de grasa reducido, y además aumenta la incidencia de la laminitis. ¿Qué es la laminitis? Problema de patas. Y paso, esta laminitis, ¿cómo lo podemos observar en las vacas? Y ahí tienen que estar muy atentos. Todo lo que miramos, hay que mirar mucho a las vacas, y se ha dicho hasta un score se llama score de cómo se caminan. Si una vaca tiene el lomo recto cuando camina, esa vaca no tiene problema de patas. Mientras empieza a curvarse el lomo, sin claudicar de manos y después de patas, que sería un estado bastante avanzado, lo que tenemos que ver y observar cuando vemos las vacas caminar es cómo caminan. Si tienen dificultades primero en las manos, que va a haber primero una dificultad en una mano, y vamos a ver una leve curvatura del lomo, después una curvatura mayor, y ya hasta llegar a una claudicación total de los miembros, que es una acidosis muy importante debido a una laminitis aguda por una acidosis. Entonces, la presencia de todo lo que de todos ustedes es, primero, vigilar la calidad de la fibra, hacer que la coman, para evitar estos problemas. ¿Cómo? Viendo los comederos, porque si vemos el comedero cuando damos la ración y cuando se termina la ración, el residuo debería ser igual a lo que pusimos. Si ese residuo que pusimos es distinto, ¿qué va a hacer? ¿Qué es distinto? Queda mucho más fibra. No está comiendo lo que nosotros queremos. Y después observar mucho los animales. Y para terminar... Disculpa, Tati. Sí. Ahí Martín hace un comentario que en una época dice que daban jarabe de maíz para estimular que las vacas comieran y no seleccionaran. Así que por ahí te puedes abrir el ejemplo para... Sí, buenísimo. Hay muchísimas maneras de estimular el consumo de fibra con, hay un montón de alimentos líquidos, sobre todo la fibra de peor calidad, alimentos líquidos, a veces el suero, o a veces el permeado, o a veces... Hay uno que se llama Nutrilíc, pero no es pero es un de alimentos líquidos que vienen con melaza como para favorecer el consumo. Yo me acuerdo que hace muchos años le ponían a los rollos viejos, le ponían el licor 8 hermanos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Sí, porque tenía anís, y el anís es muy atractivo. ¿Cómo salían esas vacas después de comer eso? Hermosa, no, pero se diluía, un licor, uno de esos, poner en 4 litros de agua, y se les ponía, y eso hacía que lo comieran. Entonces hay un montón de formas de hacer que coman la fibra, pero para mí lo más importante es, nosotros tenemos que saber que tienen que comer la fibra, y que la fibra tiene una participación muy importante en la dieta de vacas lecheras. Porque, acá hay una pregunta, dice si hay algún aporte de algún buffer en particular que no sea fibra para evitar la acidosis.
Cristian. Sí, hay, por supuesto, buffers que se pueden dar, pero el mejor buffer es armonizar la velocidad de digestión con la velocidad de absorción, y que cada bocado sea igual. Por supuesto que hay buffers, y Marcos que él es mucho más capacitado que yo en estas cosas, puede hablar de cuáles buffers están disponibles. Yo no quiero nombrar ninguna marca, pero sí hay buffers ruminales, bicarbonato de sodio, no son tan efectivos, pero digamos como esto, como el consumo adecuado de fibra. Porque también están la pregunta es, por la burlanda, Tati. ¿Qué opinas de la burlanda? Bueno, la burlanda no tiene mucha fibra, digamos, efectiva, pero sí es muy atractiva. Es un alimento sumamente atractivo, uno de los más palatables que existen. Es muy interesante. Lo que pasa es que la burlanda tiene un límite en la inclusión, porque tiene, cuando se le saca el almidón para hacer alcohol, se concentra los lípidos. Entonces, la burlanda tiene un contenido de lípidos alto, alrededor de 11 a 12%, dependiendo del proceso industrial, y las vacas no pueden comer muchos lípidos, porque eso afecta el alto contenido de lípidos, afecta la digestión de la fibra, porque tiene un efecto negativo sobre las bacterias ruminales que degradan la fibra. Por eso se puede incluir hasta en una proporción, pero es muy atractiva y por eso se puede mezclar, y es una de las maneras que en algún momento se trató, porque vieron que es una polenta, y cuando uno la quiere guardar en la misma forma que se guardan los silos, las bolsas, tenían una forma muy chata, y era muy difícil de darle consistencia, porque es como agarrar una polenta con mucha agua y querer hacer una albóndiga, ¿viste? Que no se puede. Bueno, pasaba lo mismo cuando la metíamos en una bolsa. Entonces, una de las maneras era mezclarla con algún rollo de distintas calidades, que eso le diera estructura, y así embolsarla. Entonces, es una manera de lograr las dos. Otra pregunta típica, y está buena: maíz molido, maíz partido o maíz entero. Bueno, en las vacas lecheras en producción, que son adultas, la pregunta es, ¿por qué hay que moler los granos? Eso sería lo más importante. O sea, ¿por qué hay que moler un grano? Porque si un grano ingresa al rumen, el grano tiene una cubierta que se llama pericarpio, que no la pueden utilizar justamente. Usted dice, la naturaleza evolucionó para que ningún microorganismo pudiera romperla. Entonces, ¿cómo hacen las bacterias del rumen para ingresar y sacar el almidón y utilizarlo? Y más en una, digamos, porque la pregunta viene porque los animales jóvenes sí se puede dar. Porque los animales jóvenes tienen un filtro que hace que vuelva a la boca y lo pueden masticar. En las vacas lecheras, al ser animales adultos, tiene un filtro que no es muy efectivo, y por lo tanto no vuelve a la boca, y no tienen una eficiencia masticatoria muy alta. Por lo tanto, en las vacas lecheras en producción hay una respuesta enorme, altísima, a al mayor procesamiento del grano. Tanto pone de partido al molido grueso, aumenta muchísimo la producción, y del molido grueso al molido fino aumenta muchísimo la utilización a nivel ruminal. Además, piensen que tiene una velocidad de pasaje tan grande por el rumen que nosotros queremos que rápidamente lo utilicen. O sea, que rápidamente las bacterias puedan utilizar este almidón y transformarlo. Es por eso que lo que se hace es cortar. ¿Hola? Sí, dale nomás. Dale. Bueno. Hasta ahí llegó la pregunta. Está perfecto. Bueno, y yo para terminar... Tati, por eso, por el tiempo. Y quiero dejarlo a Marcos. Y ahí claro, voy por eso preguntaba cómo se manejaron los tiempos. Listo, ahora viene Marcos, y yo quería terminar con esto. Que nosotros le llamamos requerimiento de fibra, pero el animal no es que necesite fibra. Los requerimientos de fibra son recomendaciones. ¿Para qué? Para evitar, para mantener este buffer, el pH, o sea, para que no haya problemas de acidosis, para permitir la digestión de la fibra y para mantener el contenido graso de la leche. Es por eso que hay que darle. Y por supuesto, prevenir problemas. ¿Quiénes son los que dan? Mira, los forrajes, lo que vos me decías. Todo lo que se llama F, que son pasturas, henos y silajes, tienen fibra que actúa como fibra, esta fibra mecánica que hace el efecto que queríamos.
Y los concentrados que tienen fibra, que son granos, subproductos, burlanda, frechillo, maíz, expeller, semilla, tienen fibra, pero no actúa como fibra. Por eso nosotros tenemos que cuidar la participación de la pastura, del heno y del silaje. Porque en síntesis la fibra cumple un rol vital en las dietas que tienen cada vez mayor cantidad de energía. Por lo tanto, es muy importante controlar el consumo de fibra, el tipo de fibra y el tamaño de partícula de la fibra para que el desempeño de la vaca lechera en producción no se vea afectado. Así que bueno, yo con esto termino. Última pregunta, antes que des las muchas gracias, total te queda un rato más con nosotros. Sí, sí, Jorge yo me quedo. Escúchame, Tati, Jorge pregunta si el grano de maíz que está en el silo se aprovecha. Sí, muchísimo, y sobre todo si ha sido hecho con cracker, que sería lo óptimo. Primero se hace en un momento en que, digamos, el momento de confección es anterior a la madurez completa, por lo tanto el grano está más húmedo y si se usa cracker, que es la manera correcta de embolsarlo, que lo procesa un poco, es muy utilizable. Por eso la calidad importa muchísimo el contenido de grano en cualquier silaje, porque le da mayor calidad y aporta también almidón por otro lado y podemos disminuir el costo de maíz, que hoy uno de los costos operativos más importantes dentro de la dieta. Así que bueno, buenísimas las preguntas, y yo me quedo hasta el final para después contestar, pero me gustaría darle lugar a Marcos, que fue alumno mío, es del interior, nacido y criado, como dice él, en el interior de Córdoba, fue ayudante mío en nutrición animal desde alumno, se recibió ingeniero agrónomo, se fue a estudiar a Canadá, hizo una maestría, después se fue a Estados Unidos, hizo un doctorado y se ha especializado en la alimentación de la vaca lechera, en transición, pero también en crianza y básicamente en nutrición de vacas lecheras. Por lo tanto, también hoy participa en mi cátedra, es un orgullo que él haya vuelto y esté con nosotros, y también trabaja en la actividad privada. Y también coordina una diplomatura en sistemas intensivos, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Marcos, y me gustaría que ver su visión, porque es una persona muy formada y que tiene mucha calle además, porque todos los días recorre muchísimos tambos, y yo le dije por favor que nos diera esa visión de recorrer tanto los sistemas de producción en la provincia de Córdoba desde una mirada productiva. Así que bueno, Marcos, para mí un placer hoy yo presentarte a vos, así que muchas gracias, Marcos. No, gracias a vos, Tati. Bueno, siempre es difícil seguir atrás tuyo, Tati, porque la verdad que siempre queremos aprender de cómo presenta Catalina, así que bueno. Hoy cambié a lo mejor un poquito el tema, no se enojen conmigo, siempre voy a estar disponible para dar charlas para ustedes si eso necesitan, pero como decía Tati, me puse a pensar un poquito de la economía, los precios de la leche en Argentina, los commodities están cada vez más caros, los sistemas se están intensificando, y lo que yo veo en los campos generalmente se está moviendo, como dice Catalina, de un pastoril a algo más encerrado, hay mucho entremedio todavía, pero se está moviendo. Hoy si uno sale por la ruta hay mucho estabulado, por lo menos en Córdoba, es casi que se ven más estabulados que pastoriles, y lo que yo sigo viendo es un problema sumamente que se puede prevenir. Soy ingeniero agrónomo, no soy veterinario, pero es que está relacionado al preparto de la vaca, y es sumamente 100% prevenible, con nutrición y manejo, que la vaca caída. Es algo muy simple de prevenir, es algo que lo hago casi a diario, pero a medida que uno recorre los campos es posiblemente uno de los problemas más prevalentes en los establecimientos. Entonces yo le quería mostrar un poquito, salir un poquito de la fibra, que es muy importante, sumamente importante, pero mostrarles más o menos qué es fácil, cuáles son los problemas que eso causa para ustedes, porque siempre estamos peleando el precio de la leche, pero realmente le estamos perdiendo el foco a donde puede haber 2 o 3 litros extra de leche por vaca, ¿sí? Entonces es muy importante focalizarse en algo que es sumamente evitable, con la nutrición y algo de manejo. Como en este grupo hay
gente que maneja los mixers, propietario y tal vez algún nutricionista, creo que la responsabilidad se tiene que dividir en partes iguales en la prevención, ¿sí? El nutricionista, como vamos a ver, deja la dieta, pero hay mucho de lo que se hace a campo que es el factor clave para prevenir esta enfermedad. Y yo ojalá que no le cause tanto... espero que lo puedan seguir a la charla, es simple, así que bueno, abierto a preguntas. Así que bueno, espero que Tati no te complique el hecho que elegí este tema, porque es algo que me preocupa realmente en Argentina. Algo que, por ejemplo, en países desarrollados ha desaparecido este problema y acá sigue siendo muy, muy prevalente. Por supuesto, Marcos, dimos esta tranquilidad de decir, bueno, ¿cuál es el problema que ve hoy como el más grave relacionado al manejo, la alimentación, es lo que debemos resolver? Y por ahí no nos damos cuenta cuál es el problema más grave y enfocamos en otra cosa. Por eso, por supuesto, Marco, este es el tema. Muchas gracias. Bien. No, gracias a vos. Entonces hoy quería hablar que es la vaca caída o hipocalcemia, que significa baja niveles de calcio en sangre, ¿sí? Es un evento clínico que nosotros lo vemos y lo identificamos con la vaca caída, ustedes lo conocen mejor que yo, y está muy relacionado al calcio, ¿sí? Después tenemos otros problemas que son los subclínicos, pero hoy no vamos a hablar. Hay programas que se llaman de diferencia de cation-anión, que ya vamos a ver qué significa, pero muy brevemente, no me quiero meter en el tema de eso, solamente esto es para generar una discusión entre el nutricionista, el propietario, el que maneja el mixer y el encargado, que todos se pongan de acuerdo para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Es básicamente con le llamamos de CAT, podemos prevenir esta enfermedad, ¿sí? Y las vacas viejas de 2 o más lactancia son las que más se nos caen en los campos. Y de vuelta, y no lo voy a dejar de decir, es sumamente prevenible, digamos, podemos parar la vaca caída al 0%, ¿sí? Con solamente un poquito de nutrición y manejo. La vaca caída de vuelta se puede prevenir, va a involucrar a todos los actores, desde el nutricionista hasta el encargado del campo, tiene efectos muy, muy negativos sobre los animales y también sobre los dueños y los que trabajan a diario con las vacas. Es muy frustrante para aquellos que alguna vez hemos estado en este tema, el día a día en el campo. Es muy frustrante llegar y tener vacas caídas, dejar terminar alguna actividad en el campo y seguir con la vaca caída. Es muy frustrante para todo el mundo. Y de vuelta, esto lo aprendimos en nutrición, que hay varias dietas, ¿sí? Desde la que formulamos, la que el dueño reformula, el dueño del campo, la que se carga al mixer y la que la vaca come, que está muy relacionado a lo que Tati habló, que es la fibra, la selección. La vaca cuando pare, que pasa del preparto, decíamos un momento antes del parto, produce calostro en el momento del parto, y después está el posparto temprano, tiene un flujo de calcio sumamente grande que va a la glándula mamaria. Eso hace que la vaca básicamente tenga bajo nivel de calcio y que se caiga, ¿sí? Pero hay forma de prevenirlo de vuelta, lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante, ¿sí? Y le llamamos de vuelta vaca caída, hipocalcemia. Como pueden ver acá, el 0 representa el día del parto, y después día 2, día 4, día 6 de lactancia. La primera enfermedad que podemos nosotros ver, yo soy ingeniero agrónomo, ¿sí? Pero esto se puede prevenir con nutrición. Es la hipocalcemia. Una vez que tenemos hipocalcemia o a veces no vemos la vaca caída, pero esa vaca tiene valores bajos en calcio, se nos abre las puertas a muchísimas enfermedades, desde metritis, retención de placenta. Cuando empezamos a tener retenciones de placenta, posiblemente estamos teniendo un problema de calcio, metritis, cetosis. Todo eso nos afecta en la producción de leche, como lo dijimos antes. Menor producción de leche, aumenta el descarte, las vacas se nos van del campo. La frustración del personal para mí es sumamente importante y tiene un tiempo y la gente deja de focalizarse en otras tareas, que es la producción de leche, y empezamos a tratar vacas, ¿sí? El objetivo que nosotros nos podemos plantear hoy, y si quieren anotarlo, de cada 100 vacas que van a parir o que están pariendo, solamente 13 deberían caer, ¿sí? El 3%. Podemos incluso ser más agresivos, pero podría ser ese un valor de referencia. Si nosotros deberíamos tener un cuadernito y anotar todos los días la cantidad de vacas que van pariendo, y por mes calcular cuántas vacas se nos van cayendo. Deberíamos estar alrededor entre el 0 y el 3%. Anualmente deberíamos redondear el 3%, ¿sí? Y es factible de hacerlo. Estos son datos de Argentina, ¿sí? Son rodeos de Argentina en los cuales usan un programa de gestión muy reconocido,
Por lo tanto, los considero que a lo mejor son campos de un manejo un poquito superior. A pesar de eso, en estos campos estamos viendo que la incidencia de la hipocalcemia, esta enfermedad de vacas caídas, es del 6-7%, ¿sí? Es decir, en campo incluso bien manejado en Argentina tenemos el doble de lo que nosotros deseamos, ¿sí? No es loco ver en campos el 10-15% de vacas caídas, ¿sí? Es algo muy alarmante. Estos son curvas reales de producción de leche. Tenemos leche y semanas después del parto. Semana 2, semana 4, semana 6, semana 8 serían 2 meses, y etc. Estas son vacas enfermas que se diagnosticaron con alguna enfermedad relacionada al calcio, metritis, retención de placenta o incluso vaca caída, y vaca sana. No hace falta que le explique que hay una diferencia de casi 4 o 5 litros de diferencia entre una vaca sana y una vaca enferma, ¿sí? Y eso básicamente se proyecta por toda la lactancia, los 300 días que esa vaca va a producir leche. Cuando nosotros multiplicamos lo que estamos perdiendo de leche por tener vaca enferma, con algo que sumamente, que lo podemos parar, en esos litros de leche por toda la lactancia es mucho dinero, ¿sí? Que estamos perdiendo. Entonces, es una oportunidad grande que tenemos en cualquier sistema, desde chico, mediano a grande. Marcos, te corto un ratito. Consulta, vos hablaste de responsabilidades compartidas en este tema, que creo que es clave antes de que entre la vaca al ordeño y determina, como dijiste vos, el éxito final del negocio. En esas responsabilidades compartidas, ¿dónde ves el mayor cuello de botella hoy por hoy, en general en la provincia, que anda por todos lados, y en los tambos, de acuerdo a las distintas productividades, en todo este esquema de sistema pastoril hasta el encierre total? Bien, excelente pregunta. Las dietas en sí, la formulación, yo no veo grandes errores, digamos, no hay mucho secreto en formular una dieta. Donde yo veo el problema por ahí es la formulación, el mezclado en el mixer y la presentación de esa dieta en el comedero. Ahí veo un gran cuello de botella, digamos. Es como que no es culpa del mixero, no es culpa del nutricionista, es como que falta un entrenamiento, falta un control, un seguimiento del mezclado y el suministro de esa dieta, y controlar que esté bien mezclado. Esto es sumamente importante, el mezclado es sumamente importante. Por ejemplo, para esta enfermedad en particular, que cuando usamos estas sales preparto, ¿sí? Un gran cuello de botella. ¿Sabes por qué te hacía la pregunta, Marco? Porque en la clase que viene, digamos, cambiamos de módulo y pasamos a recursos humanos y gestión de la empresa. Entonces me vino al pelo tu exposición cuando iniciaste esto en las responsabilidades compartidas, porque en realidad el trabajo en equipo que tiene que haber en un tambo es fundamental. Entonces, esto que estás dando vos, le estás dando el pie a las próximas capacitaciones que están vinculadas básicamente a la diaria, esto que estás diciendo vos, ¿no? Por ahí sí. No hay que echarle la culpa a uno ni al otro, sino que las responsabilidades hay que dividirla y ver dónde está por ahí el detalle, charlarla y obviamente, como decís vos, tratar de resolverla. Exacto. Sí, disculpa la intervención, pero así te tomaba un mate si querías. No, muy buena intervención. En realidad es donde más por ahí intervengo, porque en realidad hablando mal y pronto, al que le quieren cortar la cabeza es al nutricionista cuando tenemos estos problemas. Y la verdad es que la tecnología, las sales aniónicas o los programas aniónicos funcionan, no hay dudas. El problema es la implementación. Una vez que lo tenemos en papel, que está bien, llevarlo a la práctica, por ahí es el cuellito de botella que nosotros vemos. Pero una vez que nosotros vemos que una semana está funcionando y dejamos el campo y a la otra semana no funciona, es un problema de mezclado, de horas de cuando se dio de comer en el mixer, digamos, las vacas son muy sensibles a la rutina, ¿sí? Entonces ahí es donde el nutricionista, el encargado, el dueño deberían actuar todos juntos para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Pero es ahí donde más intervengo por ahí. Y de vuelta, yo solamente para poner la gravedad de la enfermedad, porque por ahí es algo que muchas veces es tan común en Argentina tener el 10% de vaca caída, que es normal, ¿sí? Pero estamos viendo que pierden entre 2 o 3 litros de leche, que las vacas se mueren en las primeras 2 semanas después del parto, es decir, tenemos una pérdida de capital terrible, estas vacas recién paren y deberían pagarse, ahora empezarían a dar plata, por decirlo, al productor, y es cuando se mueren, digamos. Entonces, tenemos una fuga de capitales terrible que no la estamos viendo.
La prevención, y para aquellos que pueden hablar con su nutricionista, es la diferencia cation-anión. Es una sal preparto que se formula y básicamente se le da durante los últimos 21 días antes del parto. La tecnología funciona, tiene más de 50 años estudiada, nadie tiene dudas sobre esto. Es el balance, es la diferencia básicamente entre 4 macrominerales, que acá abajo se los puse, es el sodio y el potasio, que son los que nos matan las vacas, por decirlo así. Alto potasio en forrajes o sodio en agua, por ejemplo, puede ser algo muy detrimental para el preparto. En cambio, el cloro y el azufre son los que nosotros agregamos por estas sales para contrarrestar esos cationes, ¿sí? Y lo que necesitamos es bajar esto, acidificar la vaca, lo que significa que la vaca va a empezar a movilizar calcio para neutralizar estos aniones, el cloro, que son negativos, el calcio es positivo, entonces la vaca empieza a movilizar antes del parto calcio para tratar de neutralizar estos aniones. Entonces al momento del parto la vaca ya tiene este mecanismo prendido, ¿sí? Movilizando calcio, entonces la vaca puede soportar la demanda de calcio y seguir su lactancia normal, ¿sí? Cuando la vaca pare y el cuerpo de la vaca le pide calcio y no hemos hecho este ejercicio antes del parto, la vaca cae en esa deficiencia de calcio porque no es capaz de remover calcio en tiempo y forma, ¿sí? Gonzalo, Entonces, Marco, disculpa, ¿sí? Gonzalo pregunta qué opina de dar rollos de baja calidad, o sea, con bajo contenido de proteína, como el caso de paja de trigo o algún rollo de esas características, para prevenir el problema de vaca caída. Sí, cualquier alimento, digamos, la clave acá, se usa mucho la paja de trigo, muchísimo, entre 20 y 30% de la vaca preparto puede ser paja de trigo. Acá lo importante es el potasio. El potasio necesitamos usar ingredientes que tengan bajo potasio. Hay veces que el rollo de moa tiene mucho potasio, a veces que tiene poco, en general tiene mucho. La paja de trigo suele tener poco potasio, por eso se usa. Pero la idea es monitorear el potasio en el preparto. Cualquier alimento, todos tienen limitaciones, todo, desde la burlanda, desde el expeller de soja, o con la paja de trigo, pero todos son buenos, en cierta medida. Entonces, es difícil contestarle así la pregunta, pero sí se puede usar paja de trigo, se usa mucho, ¿sí? Seguimos con los rollos de baja calidad. Chala de maíz. Chala de maíz se puede usar, lo que yo tendría precaución es la contaminación con micotoxinas, si es que ha quedado mucho tiempo en intemperie, ¿sí? Estas vacas son sumamente... Estamos hablando de rodeos que estamos viendo que pasan de 25 litros diarios a 30 y quieren ir a 35, ¿no? Hoy hay mucho estancado en los 29, 30 litros, ¿sí? Y bueno, el salto para pasar esa barrera puede ser, una de ellas yo creo que es esta, prevenir alguna enfermedad en el preparto, ¿sí? Empezar a profesionalizar un poquito la alimentación en el preparto, hacer eso, presupuestaciones forrajeras, ¿sí? Tenemos tantas vacas al año, cuántas nos van a parir, necesitamos tanto silo de sorgo, tanta paja de trigo, etc. Cuando empezamos, y no tengo nada contra la chala de maíz, pero empezamos y es un problema muy común, quedarnos cortos de fibra. La fibra es un bien sumamente escaso, parece ser, ¿sí? Siempre estamos cortos de fibra y es sumamente útil en la producción lechera. Empezamos a recurrir a recursos que no son, o no, por ejemplo, cáscara de maní o chala de maíz, a lo mejor traen micotoxinas que no son para nada bueno para esta categoría, que es preparto y vaca lactando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, Alfalfa preguntan, y Gonzalo también, si tu recomendación sería, ¿cómo es? Sería de sales en la suplementación. O, sí, o sea, o las sales como suplementación, como importante, y el rollo sería secundario, o al revés. No, para mí sale siempre. Sale siempre. Aunque no tenga tantos problemas de hipocalcemia o vaca caída, hay ya muchísimos estudios que muestran, hay otra enfermedad que la que no vemos, que es la hipocalcemia invisible, subclínica, ¿sí? Subclínica significa que no la podemos ver, que también causa mucho perjuicio a la producción de leche, ¿sí? Y la única forma de contrarrestar eso es con sales aniónicas o programas aniónicos durante el preparto. Sí. Sí, usaría sales. Y las sales te da la posibilidad, por ejemplo, rollos de alfalfa, siempre hablamos que a la vaca preparto no se le debería dar.
En realidad nosotros podemos usarla como fuente de fibra, rollos de alfalfa muy lignificados, como limitadores de consumo durante el preparto. Necesitamos un poquito limitar el consumo en el preparto para evitar la vaca gorda. Y ahí es donde las sales aniónicas juegan un papel principal, porque podemos usar alfalfa y contrarrestar potasio o calcio que nos están trayendo esa alfalfa con las sales aniónicas. Perfecto, ¿Sí? Marquito. Una forma de fácil, no quiero entrar en el sales aniónicas, lo dejamos para el nutricionista, que son expertos en esto, pero una forma, ahora nos quedamos en el campo, una forma que el nutricionista pueda entrenar a los encargados del campo es medir, y algo que se debería hacer sumamente todas las semanas, es medir el pH del pis, de las vacas. Es una técnica que no tiene costo, lleva un poquito de tiempo, pero eso nos indica si anda o no el programa aniónico, ¿sí? Hay unos valores de, nosotros queremos estar abajo de 7, de pH de 7, pH es una unidad de acidez, nosotros queremos estar en los pH de abajo de 7 en orina, es fácil, y si siempre estamos abajo de 7, estamos logrando el efecto que queremos, prevenir la hipocalcemia clínica, ¿sí? Podemos ver que a medida que nos movemos una dieta normal, por decirlo así, sin sales aniónicas, estaríamos en el rango de los 200.000 equivalentes, decíamos, está del lado positivo de los cationes, tiene más cationes que aniones, digamos, tiene más carga positiva que negativas. Nosotros queremos moverlo hacia el lado negativo. Cuando nos movemos hacia el lado negativo, los pHs de los pis caen un poquito, ¿sí? Abajo de 7, donde queremos estar, y la incidencia o el riesgo de tener hipocalcemia desaparecen, ¿sí? Entonces, nosotros queremos estar en este rango. Casi nada de vaca caída, ¿sí? Es algo sumamente fácil de hacer, digamos. Se colecta pis, se mide el pH y se corrige si necesita más, menos sal aniónica. Pero eso es más para el nutricionista, pero es algo que el encargado, ¿sí? Emana, aquellos que tienen algún porcentaje sobre los litros producidos, deberían ser proactivos y medirlo, porque hay litros de leche ocultos en este tema, ¿no? De prevenir las enfermedades. Y es tan simple como medir pH, cuando estamos por arriba de los 7, llamar al nutricionista que corrija un poquito la dieta o la sal, y volver a estar abajo de 7, 6, 6,5, ¿sí? Estos son datos, por ejemplo, de campos, datos reales de campos. Hay casi 450 vacas evaluadas en pH en urina. Son todas vacas que usaron un programa aniónico, digamos, usan estas tecnologías durante el preparto. Solamente el 50% de los que están usando esta tecnología, lo cual tiene un costo, ¿no? Por supuesto, solamente el 50% está en el rango óptimo, pH de 6 a 7. Solamente el 50% la usa correctamente. Hay un 50% de productores que la usa, que paga por esa tecnología, y no está teniendo el beneficio que espera, digamos. Y son esos generalmente los que son los que entran en problemas los nutricionistas, porque no están teniendo resultados, ¿sí? Y ahí es cuando yo hablo de todos los actores. De vuelta, hay 3 dietas, 5 dietas, la que formulamos, la que el dueño reformula, el mixer y la que la vaca come. Acá, por ejemplo, es algo que es muy importante seguir. Es muy complicado en sistemas pastoriles, pero de vuelta, por ahí la tendencia ya es a tener vacas un poquito más encerradas. El tema de los consumos es sumamente importante, ¿sí? El seguimiento de los consumos de los corrales, preparto, ¿sí? Acá estamos viendo cuatro tambos de hace un mes atrás, es una semana, datos de unas semanas. Hay tambos que varían mucho los consumos en los corrales, ¿sí? Pasan de tener 13 kilos de materia seca a casi 19 y vuelven a caer. Estos campos son generalmente los que tenemos problemas de vacas caídas. El azul es un campo que realmente tenía muchos problemas y lograron estabilizar muy bien los consumos usando premezclas secas. Solamente en el mixer entran 2 ingredientes, una premezcla seca previamente hecha los lunes, ¿sí? De todo ingrediente seco, maíz molido, soja, aflechillo y las sales, todo mezclado, puesto en una celda, y el silo de maíz por otro lado. Solamente 2 ingredientes se mezclan por 5 minutos y se desparrama la TMR. Han logrado muy buenos consumos, por ejemplo. Es una práctica que no se usa demasiado, pero es sumamente efectiva para disminuir la variabilidad. Mirando los consumos de los corrales, nosotros sabemos mucho sobre los números de animales que entran a los corrales. Es muy importante controlar cuántos animales entran y salen de esos corrales. Cuánto de los sobrantes es sumamente importante controlar lo que son
lo que queda de la alimentación del día anterior, ¿sí? Esto se empieza a calentar, hace que no sean palatables, los animales dejan de comer. Cuando se limpian, los animales vuelven a comer con hambre y vemos estos picos picos de consumo y vuelven a caer, etc. La cantidad de alimentos suministrados hay que seguirlo diariamente, y el tiempo de alimentación, siempre hay que ser constante en los tiempos de alimentación, ¿sí? Si se alimenta a la tarde, a las 6 de la tarde, siempre a las 6 de la tarde. Si se alimenta a la mañana, a las 10 de la mañana, siempre a las 10 de la mañana, ¿sí? Son muy rutinarios estos animales. Acá un ejemplo, por ejemplo, el tambo A, que es la azul, que mejoraron mucho los consumos, tenían un problema sumamente alto de vacas caídas, casi del 15% de vacas caídas. Estos eran los pHs de esas vacas, por ejemplo, usando sales aniónicas. Fíjense, están todos arriba de 7, 7,5. Hay momentos que estuvieron por abajo, ¿sí? Muy puntuales. Estos son datos semanales de todas las vacas que estaban en el preparto, y vuelven a subir, ¿sí? Es decir, no estaban teniendo el efecto que buscaban. Una vez que logramos hablar con el mixero, con el nutricionista, con el dueño del campo, y logramos hacer una premezcla seca, logramos que todos sean responsables por los resultados, se lograron por 4 semanas seguidas tener los pHs, digamos, no tener vacas caídas en el campo por 4 semanas consecutivas, ¿sí? Por solamente controlar los pH en el rango óptimo que decíamos, ¿sí? Cuando los 4 actores, 5, 2, juegan juntos, se logran muy buenos resultados. Antes de esto era toda responsabilidad del nutricionista, ¿sí? Y el nutricionista generalmente no puede estar 24 horas en el campo. Marcos, antes que te saltes esto, preguntan qué consecuencias tengo, César pregunta qué consecuencias tiene si el pH de la orina nos da por debajo de 6 y cómo se solucionaría. Después hay preguntas relacionadas a las sales aniónicas y a la saborizante, pero la dejamos para más adelante, más para cerrar. Pero como estaba justo con este tema, por eso te pregunto. Cuando se baja por abajo de los, yo diría, sí, 5,5, ya empezamos a tener una acidosis metabólica en el animal, y ya no es bueno. El animal deja de comer, ¿sí? Para empezar a levantar el pH. Ya el animal se siente molesto, no es normal para él, empieza a disminuir el consumo, algo que no decíamos. Empieza a movilizar tejido adiposo, que son las grasas, ¿sí? Tejido de reserva antes del parto, y eso genera otros problemas que son la cetosis, etc., ¿sí? Entonces, la idea para que el animal esté en una zona de confort y consumos óptimos, siempre estar entre 6 y 7. Ese sería el rango, ¿sí? Nunca por debajo de 5,5. No es recomendable. Esos animales van a dejar de comer. Es como que están comiendo, igual que cuando tenemos comida con micotoxina, los consumos empiezan a disminuir, es porque el animal sabe que está comiendo algo que le hace mal y deja de consumir eso, ¿sí? Perfecto. Este es el otro tambo C, que mejoró mucho, pero todavía tiene mucha variabilidad en el tema alimentación. Problemas de corto de batea, de movimiento de animales, por ejemplo, el movimiento de animales, algo que se recomienda hacerlo todos los lunes al grupo de preparto, esos últimos 21, 28 días, ¿sí? Hay gente que lo hace cuando tiene tiempo. Cuando no se actualizan ese movimiento de animales, la cantidad de comida en el corral se queda corta, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces los animales empiezan a tener, comen menos o más sales aniónicas o menos materia seca. Entonces empezamos a ver todo este tipo de fluctuación, lo cual no es bueno, ¿sí? Mejora, es mejor que esto, pero no óptimo, ¿sí? Todavía seguimos viendo algunos casos clínicos de vaca caída, ¿sí? Pero han mejorado. El tema de la fibra, el procesado, es sumamente importante por lo que dijo Tati, la selección es clave. Acá el animal debe comer ese kilo como nosotros tal cual lo formulamos, como el mixero lo mezcló, lo ponemos en el corral, y ojalá controlar mucho lo que es la selectividad, ¿sí? El animal es muy agresivo contra la fibra, digamos, la deja aparte. Entonces el procesado de la fibra es sumamente importante. Aquellos que han hecho, por ejemplo, el picado de la paja de trigo con una picadora y embolsada en silo bolsa, han tenido un efecto muy positivo sobre el preparto y por lo tanto lo que es el desempeño se vaca en el posparto temprano, ¿no? Es una técnica que varios campos ya han adoptado y realmente tienen muy buenos resultados. Básicamente pica la fibra de este tamaño, casi que no la pueden seleccionar los animales. El hecho de formular una
premezcla seca, puede tener todos los ingredientes secos más la fibra seca, una vez a la semana, guardarla en una celda, en aquellos que tienen la posibilidad, y usarla como un solo ingrediente, más el silo, es sumamente beneficioso. Digamos, es un camino de ida, como decimos. Una vez que le ahorra tiempo al mixero, los errores de carga se reducen al mínimo, digamos, porque solamente tenemos 2 ingredientes, los volúmenes son mayores, por lo tanto las balanzas, el error se achica muchísimo. Tiene un impacto sumamente positivo sobre el personal en el tiempo que le lleva a diario hacer las tareas, y también sobre los animales, ¿no? Con la consistencia. El manejo de los comederos, son comederos de piso, pero puede ser comederos de bateas similares a los de Argentina. El manejo de lo que queda al otro día es sumamente importante. Los animales deberían ser alimentados siempre a la misma hora, eso es clave, ¿no? Y tratar de que el mixero, como lo hacen muy bien en el feedlot, controlar que lo que queda sea muy poquito, ¿sí? Alrededor del 5 o incluso menos del 10% de lo que alimentamos. Es sumamente importante. Evitar 100% lo que es microtoxina, maíz caliente, semilla de algodón mal conservada, las partes de arriba de los hilos que están en no buenas condiciones, todo eso hay que evitarlo en el corral de preparto, ¿sí? Sumamente importante. Y bueno, todos los desmanejos que sabemos, ¿no? Las aguadas es algo, ¿cómo decirlo? Muy simple de solucionar, de limpiarlo una vez a la semana. Sin embargo, incluso en los mejores, más intensivos, se logra ver estos bebederos sumamente sucios. Yo creo que uno de los problemas más comunes que se ven es la falta de comida al frente de los animales. Siempre que se va a un campo, se ve falta de comida, ¿sí? Por falta de empujar o porque no se está llegando a tiempo a esos corrales, ¿sí? Incluso en lo más intensificado, ¿no? El barrio es un problema, ¿no? El confort, todo eso afecta al comportamiento de la vaca y por lo tanto el consumo, ¿sí? Es sumamente importante aclarar esto. Voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo. La vaca prioriza el descanso que comer. Si la vaca, el espacio donde se va a echar un animal es limitado en cuanto a confort, ya sea porque está mojado, esté duro, no haya sombra, ese animal, una vez que encuentra un lugar cómodo para acostarse, se va a quedar el mayor tiempo posible ahí, porque sabe que una vez que se levanta, pierde el lugar. Entonces deja de comer para cuidar ese espacio. Y cuando deja de comer, empezamos a ver estos picos y subidas de los pH urinarios, y empezamos a tener esos problemas de enfermedades ahí nomás en el posparto muy temprano, ¿sí? Así que bueno, de vuelta, esto es para generar un poquito de discusión, mover ustedes con su nutricionista. La vaca caída, ustedes deberían tener un 5 o 3% anual, digamos, cada 100 vacas que paren deberían tener entre 3 y 5 vacas solamente caídas. Debería ser, cuando yo voy al campo le digo, ¿cuántas vacas caídas tuviste? No, tengo una ahí y ayer se me cayó una. Bueno, ya te dice que es un problema, ¿no? En los tambos que no tienen este problema muchas veces te dicen, no recuerdo, deberíamos ir a ver, hace mucho que no tenemos vaca caída, ¿sí? Es sumamente 100% prevención, digamos, es con nutrición y manejo, y los 4 o 5 actores que estén involucrados en la producción de leche tienen partes iguales, están comprometidos para la prevención de esto, ¿sí? Y después, bueno, están todos los temas de otros minerales que el nutricionista sabe que, bueno, ejecuta cuando formula la dieta, ¿no? Pero bueno, la idea es generar un poquito de discusión. La hipocalcemia es un problema que acá se considera casi normal, es 100% prevenible, con un programa aniónico. Así que bueno, encantado. A las preguntas, Marco, no te preocupes, que tengo acá apuntadas las preguntas. Dale, gracias, Sergio. Bueno, Gonzalo, vinculado al tema de las sales aniónicas, pregunta, ¿cómo hacer para que sea más eficiente en el autoconsumo? Claro, o sea, no es menor la pregunta, pero digamos, en tu experiencia, incluso Catalina también, ya la incorporamos al cierre, ya estamos dentro de los últimos 10 minutos de la jornada. Estaría bueno, los dos tienen mucha experiencia de campo, conocen, y por ahí le pueden dar algún consejo. Sergio, a mí me gustaría decir algo, que a lo mejor acá no es que estamos promoviendo la compra de algo. No, lo que quiero decir, exactamente, lo que quiero decir es, ¿viste cuando vos tenés una infección bacteriana?
Che, te puedes curar con métodos caseros, con ruda, con esto, pero para eso la ciencia inventó los antibióticos. Exacto. Y hoy tengo una infección y no nadie duda en ir a un médico que te recete un antibiótico específico para esto. Bueno, esto es lo mismo con las sales. No se trata de algo que hay que vender. O sea, es algo que sabemos que vos tenés este problema, si lo haces, te va a ir bien. Entonces, eso es el mensaje de Marcos. O sea, hay una tecnología que en el mundo ha probado que usándola te evita el problema de vaca caída, vaca muerta, problema. O sea, no estamos vendiendo sales. Lo que estamos diciendo ahí es algo como el antibiótico, un genérico, ¿tá? Que si vos tenés una infección, el antibiótico te cura. Bueno, vos tenés un preparto, tenés que... Hay manera de hacerlo con la dieta, evitando la... Todo ese lío no lo puede hacer nadie. No hay manera de hacerlo con la dieta. O sea, es como curarte caseramente contra una infección. La mayoría de las veces te van mal. Entonces ese es el mensaje. Hay una tecnología simple que hay que usarla bien y te evitas uno de los problemas más graves que están pasando en la alimentación de la vaca que van a producir. Entonces, por eso me parece que estoy haciendo énfasis en esto, porque yo no vendo ningún producto, nadie vende ningún producto. Acá hay algo que se llama, le llamemos como el antibiótico. Bueno, se llaman sales. Y, bueno, no, muy bueno, buena la apreciación, la verdad que... claro, porque lo bien no es porque, para que no se lleven una mala imagen la gente. exactamente, acá no hay la... Compren la que quieran, pero ese es el problema. ¿Cómo te curas de una enfermedad? Bueno, con el antibiótico. ¿Cómo te curas de esto? Con las sales. Y la pregunta ahí, a lo mejor Marco me puede ayudar porque sé que son amargas. ¿Cómo podemos aumentar la palatabilidad? Bueno, hay preguntas vinculadas a eso. Ahí ya una vez que responda la del autoconsumo, le vamos a tirar las preguntas estas de que son amargas las sales. Bueno, para serte honesto, Sergio, nada experiencia de autoconsumo en vaca preparto. Sería algo que me asustaría por ahí ver. Sé que hay gente que lo tiene, ¿no? Porque el control sobre la alimentación es mínimo, ¿no? Desde los carbohidratos, de la fibra, la proteína, los minerales, digamos, es muy limitado el control que podemos llegar a tener en un autoconsumo. Ahí posiblemente, de vuelta, ¿no? Hay otras alternativas, no vamos a entrar, pero podría ser otra alternativa para prevenir la hipocalcemia. Siempre podemos llegar a tener 3 vacas cada 100 caídas, que es el objetivo, ¿no? Ustedes ahora vayan y hablen con su micronista y decir, che, ¿cuánto tuvimos de vaca caída el año pasado? 10%. Bueno, ¿cómo hacemos para estar abajo del 5 este año? Pongamos ese objetivo. ¿Sí? Entre todos trabajemos para tener... Es muchísima plata cuando se nos mueren 10% de las vacas en el primer mes, 10% de las vacas, digamos que paren, cada 100 vacas se nos mueren 10, es mucho dinero, ¿sí? Más allá de toda la leche que perdemos, ¿no? Pero es algo que la gente no está asustada, es como que está acostumbrada. Bueno, eso... perdón, dale. No, que eso está bueno porque nosotros, viste, cuando te vas naturalizando los problemas como que tienen que ocurrir, esto no tiene que pasar, no se tienen que morir, no tiene que pasar. Entonces, hemos asumido como que ese índice es inherente a nuestros sistemas. No es así. Entonces, está muy bueno lo que trajo Marco, porque uno de los principales problemas de muertes y de baja de producción en los tambos, que lo estamos viendo y asumiendo como natural. No es natural, no es normal, y como bien dice Marco, es muy fácilmente prevenible si todos estamos convencidos y todos los actores juegan el mismo partido. ¿Ah? Ese sería un poco, me parece, la conclusión, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Normalizarlo. El problema no hay que normalizarlo porque si no ya pasa a ser natural. Y no es así. Es lo que el mensaje. Sí, yo me quedé solamente con la producción de leche y la muerte, ¿no? Porque el problema ese de calcio al parto está muy relacionado, altamente relacionado a los problemas de enfermedades del útero, metritis, retención placentaria. Es decir, que no vamos a preñar esa vaca en tiempo y forma, la vaca va a ser gorda y viene ese círculo de vaca gorda que estamos viendo en los campos, ¿no? Exacto. Hoy. ¿Sí? Es bueno, muy... preguntas vinculadas a cómo hacer para que se adopte la tecnología de la sal aniónica. Entonces, Gustavo pregunta con el tema saborizante, si eso mejora el uso de la sal. Y Claudia pregunta por el permeado, ¿sí? Mezclada con permeado también mejoraría el uso de eso.
Bien. El tema de la palatabilidad es un problema en algunos, no en todas las sales, sino por ahí en algunos cloruros o con amonio específicamente. Pero en realidad, en general, te diría que todas las sales o todos los productos causan una disminución en el consumo. Entonces, cuanto mejor estén mezclados en ATMR, más disfrazados, con burlanda húmeda, a lo mejor que hace ese pegote en todos los minerales con la fibra, el permeado sumamente importante, humedecer la dieta del preparto, mejora el consumo, porque la vaca no puede seleccionarlo, va a comer todo junto, ¿sí? Ahí viene lo que decía Catalina del seleccionado y la fibra. Fibra chiquita, 50% humedad en una vaca en la TMR, ¿sí? Hablando de TMR, ayuda muchísimo a que estas sales se consuman. Después evolucionó la sal aniónica, un poco de historia, ¿sí? De los cloruros, de que se venden, cloruro de calcio, etc., a unos productos que tienen una mejor palatabilidad, que están como embebidos en soja, los cloruros. Entonces, como que engañan un poquito. Son productos sumamente caros, ¿sí? Por ahí son para campos mucho más de punta, pero ya está esa tecnología disponible, ¿sí? De vuelta, yo no vendo nada de esto, ¿sí? Soy súper usuario, lo único. No, yo tampoco vendo nada, porque no van a decir que vendemos nada, pero bueno, es como el antibiótico, muy bueno. Ojalá vendiera, porque creo en la tecnología, ¿no? Realmente funciona. Bueno, yo les voy a pedir como cierre a los dos, porque cerramos el ciclo de alimentación en breves instantes, ya dando paso a otros temas de esta jornada de capacitación, que ya pasó medio año, aunque parezca mentira, ya estamos en agosto, o sea, estamos arrancando el último tramo del año. Y la verdad que se ha mantenido la audiencia expectante, con preguntas, con agradecimiento, que no sé si habrán visto ustedes, ya aquí han hecho tanto con Marco como con Catalina. La pregunta y como mensaje, más que pregunta, les pido a los dos, en un tema tan puntual como es el tema de la alimentación, como técnicos, ¿qué le dejamos al operario, que es donde estaba dirigida esta capacitación, y el productor, que están acompañando, por suerte, y muchos chicos de las escuelas agrotécnicas que están capacitándose para el día de mañana o trabajar en el sistema, en el lugar que les toque? ¿Qué mensaje le darían con el tema de la alimentación para que tenga éxito? Digamos, que todo lo que han estado brindando ustedes, apuntando a mantenimiento del sistema productivo, que es uno de los grandes problemas que tiene la lechería, que realmente sigan adelante. ¿Qué tip les podrían dejar a la gente en general para que esto suceda? Bueno, si me permitís, yo les diría que es un compromiso de todos los actores, reforzando lo que decía Marcos. La alimentación no es un problema del nutricionista, es un problema de todos y nos tenemos que hacer cargo, y que lo que tenemos que lograr es ese compromiso para que cada bocado sea el que nosotros, digamos, el que dijo el nutricionista. Y eso lleva un montón de acciones. Y además, recordando la otra presentación que hice, es el tema de las pérdidas. Todo eso es plata que se tira, todo es plata que se tira. Entonces eso podría mejorar muchísimo la rentabilidad del negocio, si estamos involucrados en que cada parte del alimento que se pierda es una calidad, se pierde muchísima plata. Y esto que dijo Marcos es la otra gran pérdida, que es las vacas caídas. Dice que se puede prevenir con algo bastante simple, con una tecnología que está disponible, que está probada en el mundo y que no tenemos que andar probando nada. Así que bueno, compromiso de todos los actores para hacer esto. Así que bueno, ahora te dejo, Marcos, si quieres cerrar. Dale. Y agradeciendo. Ahí. No, de vuelta. Te tomo la palabra compromiso, Catalina. Creo que es el resumen de todo lo que has dicho. Creo que eso es la clave para que Marco cierre. Así, quédate ahí. Sí, no, de vuelta, igual. Compromiso de los actores. Hoy tenemos, creo que cada vez que acá hay todos los actores en el grupo, entonces deberían, una vez que el nutricionista va al campo y tenemos que solucionar un problema puntual, creo que todos tienen que estar juntos, tienen que todos saber cuál es el problema y cómo se va a actuar. Hoy por grupos de WhatsApp podemos estar al tanto de los valores de pH, si la dieta se mezcló bien, etcétera. Digamos, todos tienen que estar juntos involucrados. Es realmente placentero ver la felicidad de los empleados, del nutricionista, cuando estos problemas desaparecen, ¿sí? Es
realmente gratificante. Así que, y es factible de hacerlo. Así que el objetivo mío hoy era que ustedes se vayan a la casa y que puedan mejorar algo en sus campos, en sus tambos. Bueno, siéntense y vean cuánta vaca caída tuvieron en el último año y vean cómo pueden prevenirlo para el año que viene. Ese sería perfecto, Marco. Muy bueno. Bueno, de mi parte, Marco y Catalina, un gustazo haber compartido estos eventos y la verdad que un agradecimiento que se han mantenido la gente al pie del cañón, como me han puesto en un mensaje que es los que está dirigida a estas capacitaciones. Así que le vamos a dar lugar a Pablo, que es nuestro coordinador general, para ir cerrando la jornada e invitando para la próxima. Así que Tati, Marco, muchísimas gracias nuevamente y obviamente a todo el público que está siguiéndolos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Sergio, Marcos, Catalina, a todos los que se quedaron. Como bien decía Sergio, súper valioso todo el sostener este espacio. Ya, como vemos, pasó ya medio año, impresionante. Y bueno, para invitarlos a la próxima charla estaba Rodrigo Esteves del Departamento de Lechería del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Rodrigo, no sé si estás por ahí para contarles un poco lo que se viene. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar presente a lo largo de estos 2 ciclos que hemos generado con las 5 instituciones que estamos trabajando colaborativamente para esto. Y les quería comentar que, como dice la placa, estamos por ingresar en la parte de recursos humanos y gestión de la economía familiar. El viernes que viene será el trabajo en equipo a cargo del ingeniero de Centeno, Alejandro, del INTA San Francisco. Este módulo de recursos humanos se va a dar en 3 jornadas. El 13 veremos la gestión de la empresa familiar y agropecuaria, y el 20 el manejo de la economía familiar y la calidad de vida de la empresa lechera. Así que los esperaremos para seguir con estas jornadas, y quería aclararle con respecto a las jornadas de BPA que estas capacitaciones acreditan 2 horas, ¿no?, para el empleador, tanto si el productor realiza la formación o lo hace un trabajador rural a su cargo. Y además en el programa BPA de la provincia de Córdoba. Y a nivel nacional, el RENATRE acredita la capacitación en la libreta del trabajador rural. Para ello, simplemente tiene que estar inscrito una vez en el ciclo, ¿no?, a través del documento Google, y como ustedes ven, cada jornada la presencia se acredita a través del chat. Desde ya les agradezco la participación y seguiremos encontrándonos en estos viernes de buenas prácticas agropecuarias. Muchas gracias, bueno, un Rodrigo. saludo a todos, muchas gracias. Yo agradecerle especialmente a Marcos Zenovic, que está muy ocupado, pero se tomó el trabajo y por eso le agradezco de dejar el trabajo, estaba conectado y bueno, y nos acompañó. Para mí es muy importante ir presentando todos estos actores que están dando vuelta y que son gente muy capacitada y que pueden colaborar muchísimo para que nuestra ganadería tambera crezca, y con tecnologías muy simples, pero que hay que difundirlas. Esto de no gastar, no tirar la plata, o sea, en comida no tirarla, las sales, o sea, son cosas simples que tienen alto impacto en el resultado económico del tambo. Y más en un contexto cuando tenemos un maíz muy caro, entonces claramente tenemos que ser muy responsables de la alimentación. Muchas gracias a los que nos convocaron, así que bueno, los despido y nos estaríamos yendo. Gracias, Rodrigo, siempre presente. El próximo que va a hablar el año que viene va a ser él. No, porque tiene una formación increíble, pero es bajo perfil, ya lo vamos a posicionar. Bueno, te tomamos, gracias Catalina, te tomamos ahí el compromiso de Rodrigo, así que esperamos pronto estar escuchándolo. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que participan en estos espacios para con sus saberes complementar y diseminarlos por el sector. Así que les agradecemos a todos y los esperamos la próxima, como decía Rodrigo, con la parte de recursos humanos y el trabajo en equipo, que es fundamental para
para que esto funcione, y este es un fiel ejemplo de ese trabajo en equipo, de este espacio, así que les agradecemos a todos y nos despedimos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao, gente. Chao, chao. Bien. Chao, chao, chao.